Carta de 1981. A los accionistas de Berkshire Hathaway. Los beneficios de explotación, que ascendieron a $39,7 millones en 1981, representaron el 15,2% de los fondos propios iniciales, valorando la cartera de acciones y bonos al coste, frente al 17,8% de 1980. Nuestro nuevo plan, que permite a los accionistas realizar donaciones de caridad, detalladas más adelante, redujo los beneficios en unos $900.000 en 1981. Este programa, que esperamos que continúe sujeto a la evaluación anual de nuestra posición fiscal corporativa, no se había iniciado en 1980. Beneficios de las empresas no controladas. En el informe anual de 1980 discutimos ampliamente el concepto de beneficios de las empresas no controladas, es decir, la participación de Berkshire en los beneficios no distribuidos de las empresas que no controlamos ni influimos de forma significativa, pero en las que, sin embargo, tenemos importantes inversiones. Ninguna parte de esos beneficios no distribuidos se incluye en los beneficios de explotación de Berkshire. Sin embargo, creemos que en conjunto, esos beneficios no distribuidos y por lo tanto, no registrados, se traducirán en valor tangible para los accionistas de Berkshire con la misma seguridad que si las filiales que controlamos hubieran obtenido, retenido y comunicado beneficios similares. Sabemos que esta traducción de esos beneficios de las empresas no controladas en las correspondientes ganancias de capital realizadas y no realizadas para Berkshire será extremadamente irregular en cuanto al momento en que se produzca. Aunque los precios de mercado siguen bastante bien el valor de las empresas a lo largo de un periodo largo, en un año concreto esa relación puede variar caprichosamente. El reconocimiento de las ganancias retenidas por parte del mercado también será desigual entre las empresas. Será decepcionantemente bajo o negativo en los casos en los que los beneficios se empleen de forma no productiva, y será mucho mayor que los beneficios retenidos en los casos de las empresas que consiguen altos rendimientos con su capital. En general, si se selecciona un grupo de empresas no controladas con una habilidad razonable, el resultado del grupo debería ser bastante satisfactorio. En conjunto, nuestras tenencias de acciones en empresas no controladas tienen características económicas subyacentes más favorables que los negocios que sí controlamos. Eso es comprensible, pues el área de elección ha sido mucho más amplia. En los mercados de valores suele haber pequeñas porciones de empresas excepcionalmente buenas a precios razonables. Pero solo en raras ocasiones ese tipo de negocio está disponible para su compra en su totalidad y, cuando ocurre, casi siempre lo está a precios elevados. Comportamiento general de las adquisiciones. Como indica nuestro historial, estamos cómodos tanto con la propiedad total como teniendo acciones que representan pequeñas porciones de empresas. Buscamos continuamente formas de emplear grandes sumas en cada área. Pero evitamos los compromisos pequeños. Si algo no vale la pena hacerlo, tampoco vale la pena hacerlo bien. De hecho, las necesidades de liquidez de nuestros negocios de seguros y sellos comerciales exigen grandes inversiones en valores negociables. Nuestras decisiones de compra estarán orientadas a maximizar los beneficios económicos reales, no a maximizar el dominio de los directivos ni las cifras declaradas a efectos contables. A largo plazo, los directivos que hacen hincapié en la apariencia contable por encima de la sustancia económica suelen conseguir poco de ambas cosas. Independientemente del impacto sobre los beneficios inmediatamente reportables, preferimos comprar el 10% del negocio fantástico T a un precio X por acción, que comprar el 100% del mismo negocio T a un precio de 2X por acción. La mayoría de los directivos de las empresas prefieren lo contrario, y no les faltan razones para justificar su comportamiento. Sin embargo, sospechamos que hay tres motivaciones generalmente tácitas, que son, solas o combinadas, las más importantes en la mayoría de las adquisiciones en las que se paga un precio caro. 1. Los líderes empresariales o no, rara vez carecen de energía y a menudo disfrutan de una mayor actividad y desafío. En Berkshire, el pulso corporativo nunca late más rápido que cuando estamos por hacer una compra. 2. La mayoría de las organizaciones, empresariales o no, se miden a sí mismas, son medidas por otros y compensan a sus directivos mucho más por el criterio del tamaño que por cualquier otro criterio. Pregunte a un directivo de la lista Fortune 500 en qué lugar de esa famosa lista se encuentra su empresa e, invariablemente, el número respondido será el de la lista clasificada por el tamaño de las ventas. En cambio, es muy posible que ni siquiera sepa en qué lugar esté de la lista de las mismas 500 empresas según su rentabilidad.
3. Al parecer, muchos directivos fueron sobreexpuestos en sus impresionables años de infancia al cuento en el que el apuesto príncipe encarcelado es liberado del cuerpo de un sapo por el beso de una bella princesa. Por lo tanto, están seguros de que su beso directivo hará maravillas para la rentabilidad de la empresa T. Deseada. Este optimismo es esencial. En ausencia de esa visión optimista, porque si no, los accionistas de la empresa A, la que compra, querrían tener una participación en la empresa T, la que es comprada, al precio de adquisición de 2x en lugar de al precio de mercado X que pagarían si hicieran compras directas por su cuenta. En otras palabras, los inversores siempre pueden comprar sapos al precio de mercado. En cambio, si los inversores financian a las princesas que desean pagar el doble por el derecho a besar el sapo, será mejor que esos besos contengan verdadera dinamita. Hemos observado muchos besos pero muy pocos milagros. Sin embargo, muchas princesas directivas siguen confiando serenamente en el potencial de sus besos, incluso después de que sus empresas estén llenas de sapos que no responden. Para ser justos, debemos reconocer que algunas compras han sido deslumbrantes. Destacan dos grandes categorías. La primera tiene que ver con las empresas que por estrategia o por casualidad han comprado solo negocios especialmente bien adaptados a un entorno inflacionista. Estos negocios favorecidos deben tener dos características: 1, la capacidad de aumentar sus precios con bastante facilidad, incluso cuando la demanda de productos es plana y la capacidad productiva no se utiliza completamente sin temor a una pérdida significativa de cuota de mercado o de volumen de ventas, y 2, la capacidad de gestionar grandes aumentos de volumen de negocio en dólares, a menudo producidos más por la inflación que por el crecimiento real, con solo una pequeña inversión adicional de capital. Gestores con una capacidad normal, que se centran solo en compras que cumplen estas condiciones, han logrado excelentes resultados en las últimas décadas. Sin embargo, son muy pocas las empresas que reúnen ambas características, y la competencia para comprar las que sí las tienen se ha vuelto feroz hasta el punto de ser contraproducente. La segunda categoría es la de las superestrellas de la gestión, hombres capaces de reconocer a ese raro príncipe que se disfraza de sapo y que tienen habilidades de gestión que les permiten despojarse del disfraz. Saludamos a directivos como Ben Heinemann de Northwest Industries, Henry Singleton de Teledyne, Erwin Zeiban de National Service Industries y sobre todo a Tom Murphy de Capital Cities Communication, un verdadero directivo 2x1, cuyos esfuerzos de compra se han centrado correctamente en la categoría 1 y cuyo talento de gestión lo convierten también en un líder de la categoría 2. Por experiencia directa e indirecta, reconocemos lo difícil y lo raro que son los logros de estos ejecutivos. También ellos, estos campeones, han hecho muy pocas operaciones en los últimos años, y a menudo han encontrado en la recompra de sus propias acciones el empleo más sensato del capital corporativo. Su presidente, por desgracia, no entra en la categoría 2. Y a pesar de una comprensión razonablemente buena de los factores económicos que obligan a la concentración en la categoría 1, nuestra actividad real de adquisición en esa categoría ha sido esporádica e inadecuada. Nuestra predicción fue mejor que nuestra actuación. Hemos descuidado el principio de Noé: lo que cuenta no es predecir la lluvia sino construir las arcas. Hemos intentado ocasionalmente comprar sapos a precios de ganga con resultados que han sido relatados en informes anteriores. Está claro que nuestros besos no han servido de nada. Nos ha ido bien con un par de príncipes, pero ya eran príncipes cuando los compramos. Al menos nuestros besos no los convirtieron en sapos. Y por último, en ocasiones hemos tenido bastante éxito en la compra de participaciones en príncipes fácilmente identificables a precios de sapo. Objetivos de las adquisiciones de Berkshire. Seguiremos buscando la adquisición de empresas en su totalidad a precios que tengan sentido, incluso en el caso de que el futuro de la empresa adquirida se desarrolle de forma muy similar a su pasado. Es muy posible que paguemos un precio bastante elevado por una empresa de categoría 1 si estamos razonablemente seguros de lo que vamos a obtener. Pero normalmente no pagaremos mucho en ninguna compra por lo que se supone que vamos a aportar a la fiesta, porque descubrimos que normalmente no aportamos mucho. Durante 1981 estuvimos a punto de realizar una compra importante que incluía tanto a un negocio como a un directivo que nos gustaba mucho. Sin embargo, el precio finalmente exigido, teniendo en cuenta los usos alternativos de los fondos implicados, habría dejado a nuestros accionistas en peor situación que antes de la compra. El imperio habría sido más grande, pero la ciudadanía habría sido más pobre.
Aunque no tuvimos éxito en 1981, de vez en cuando en el futuro podremos comprar el 100% de los negocios que cumplan nuestros estándares. Además, esperamos una oferta ocasional de una sociedad sin voto importante, como se comenta en el apartado relativo a Pinkerton en la página 47 de este informe. Recibimos con agrado las sugerencias relativas a este tipo de empresas en las que, como socios minoritarios pero de relativa importancia, podemos obtener buenos resultados económicos al tiempo que impulsamos los objetivos de largo plazo de los actuales accionistas y gestores. En la actualidad, se encuentra más fácilmente valor a través de la compra en el mercado abierto de posiciones fraccionarias en empresas con excelentes negocios y directivos competentes y honestos. Nunca esperamos dirigir estas empresas, pero sí esperamos obtener beneficios de ellas. Esperamos que los beneficios no distribuidos de dichas empresas cotizadas produzcan un valor total, después de impuestos cuando se realicen, para Berkshire y sus accionistas. Si no lo hacen, habremos cometido errores en cuanto a 1. Los gestores que elegimos para unirnos, 2. El futuro del negocio, o 3. El precio que hemos pagado. Hemos cometido muchos errores de este tipo, tanto en la compra de participaciones no mayoritarias como de control en empresas. Los errores de cálculo de la categoría 2 son los más comunes. Por supuesto, es necesario escarbar en nuestra historia para encontrar ejemplos de tales errores, a veces tan profundos como 2 o 3 meses atrás. Por ejemplo, el año pasado su presidente ofreció su opinión de experto sobre el futuro halagüeño del negocio del aluminio. Desde entonces se han tenido que hacer varios ajustes menores a esa opinión, que ahora suman aproximadamente 180 grados. Sin embargo, tanto por razones personales como objetivas, por lo general hemos podido corregir estos errores mucho más rápidamente en el caso de las empresas no controladas, valores negociables, que en el caso de las filiales controladas. La falta de control, en efecto, a menudo ha resultado ser una ventaja económica. Como mencionamos el año pasado, la magnitud de nuestros beneficios no reportados ha crecido hasta el punto de que su total es mayor que nuestros propios beneficios de explotación declarados. Esperamos que esta situación continúe. En solo 4 empresas Geico, General Foods, RJ, Reynolds y The Washington Post, nuestra participación en los beneficios no distribuidos y por lo tanto, no reportados, superará probablemente los $35 millones en 1982. Las normas contables que ignoran por completo estos beneficios no distribuidos disminuyen la utilidad de nuestro cálculo de la rentabilidad anual de los fondos propios, o de cualquier otra medida de rendimiento económico de un solo año. Rendimiento empresarial a largo plazo. En la medición de los resultados económicos a largo plazo, las acciones de nuestras filiales de seguros se valoran a precio de mercado, descontando un cargo que refleja el importe de los impuestos que habría que pagar si se realizaran efectivamente esas ganancias no realizadas. Si estamos en lo cierto en la premisa subrayada en la sección anterior de este informe, nuestras ganancias no reportadas se abrirán paso, de forma irregular pero inevitable, en nuestro patrimonio neto. Hasta la fecha, este ha sido el caso. Un cálculo aún más puro de nuestra rentabilidad incluiría también una valoración a precio de mercado de los bonos y de las acciones que tenemos por fuera de nuestro negocio de seguros. Sin embargo, los principios de contabilidad generalmente aceptados o por sus siglas, PCGA, no prescriben este procedimiento, y la pureza añadida cambiaría los resultados solo muy ligeramente. Si cualquier diferencia de valoración alcanzara proporciones significativas, como ha ocurrido en la mayoría de las grandes compañías de seguros, les informaremos de su efecto. Sobre la base de los PCGA, durante los 17 años de gestión actual, el valor contable ha pasado de $19,46 por acción a $526,02 por acción, es decir, un 21,1% compuesto anualmente. Es muy probable que esta tasa de rendimiento baje en los próximos años. Sin embargo, esperamos que pueda mantenerse significativamente por encima de la tasa de rendimiento alcanzada por la media de las grandes empresas estadounidenses. Más de la mitad de la gran ganancia del patrimonio neto de Berkshire durante 1981, que ascendió a $124 millones, es decir, cerca del 31%, fue resultado del aumento en el mercado de una sola inversión, la de Geico. En conjunto, durante el año pasado ganamos mucho más por el aumento en las cotizaciones de las acciones en las que invertimos que por el aumento de las ganancias subyacentes. Estas variaciones en los precios de mercado no siempre serán agradables.
En informes anteriores hemos explicado cómo la inflación ha hecho que nuestra rentabilidad empresarial a largo plazo, aparentemente satisfactoria, sea ilusoria como medida de los verdaderos resultados de la inversión para nuestros accionistas. Aplaudimos los esfuerzos del presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, y tomamos nota de los aumentos actualmente más moderados de diversos índices de precios. No obstante, nuestra opinión sobre las tendencias inflacionistas a largo plazo sigue siendo tan negativa como siempre. Al igual que la virginidad, un nivel de precios estable parece ser capaz de ser mantenido, pero no de ser restaurado. A pesar de la importancia primordial de la inflación en la ecuación de la inversión, no les castigaremos más con otra exposición completa de nuestros puntos de vista. La inflación en sí misma será un castigo suficiente. Para los masoquistas hay copias de nuestras opiniones anteriores sobre el tema. Pero, debido a la implacable destrucción de los valores monetarios, nuestro esfuerzo en la gestión de los negocios seguirá siendo mucho más efectivo para llenar su billetera que para llenar su estómago. Valor añadido de las acciones. Un factor adicional debería atenuar aún más cualquier entusiasmo residual que usted pudiera conservar respecto a nuestra rentabilidad a largo plazo. El argumento económico que justifica la inversión en acciones es que, en conjunto, se obtendrán ganancias mayores que los rendimientos de la inversión pasiva, es decir, mayores que los intereses que se obtendrían de la inversión en valores de renta fija, gracias al buen uso de ese capital gracias a una buena gestión empresarial. Además, la teoría dice que, dado que la inversión en acciones está asociada a un mayor riesgo que las formas pasivas de inversión, el capital invertido tiene derecho a obtener un rendimiento mayor. Así, obtener una prima por ese mayor riesgo parece algo natural y cierto. Pero, ¿realmente es así? Hace varias décadas, una rentabilidad sobre los fondos propios de tan solo el 10% permitía clasificar a una empresa como un buen negocio, es decir, uno en el que lógicamente cabía esperar que $1 reinvertido en la empresa fuera valorado por el mercado en más de 100 céntimos. Con bonos a largo plazo que rinden un 5% antes de impuestos y bonos exentos de impuestos a largo plazo que rinden un 3%, una operación empresarial que pudiera utilizar el capital propio al 10% valía claramente alguna prima para los inversores. Esto era cierto aunque una combinación de impuestos sobre los dividendos y sobre las ganancias de capital redujera ese 10% ganado por la empresa a quizás un 6% u 8% en manos del inversor individual. Los mercados de acciones reconocieron esta verdad. Durante ese periodo anterior, las empresas estadounidenses ganaban una media del 11% aproximadamente sobre el capital social empleado y las acciones, en conjunto, se vendían a valoraciones muy superiores a ese capital social, a su valor contable con una media de más de 150 céntimos por dólar. La mayoría de las empresas eran buenas, porque ganaban mucho más de la rentabilidad del dinero pasivo a largo plazo. El valor añadido producido por la inversión en acciones, en conjunto, era sustancial. Eso ya no existe. Pero las lecciones aprendidas durante mucho tiempo son difíciles de descartar. Aunque los inversores y los gestores deben poner los pies en el futuro, sus memorias y sistemas nerviosos suelen permanecer enchufados al pasado. Es mucho más fácil para los inversores utilizar ratios de precio sobre ganancias históricos o para los gestores utilizar varas de medir históricas para valorar empresas que para cualquiera de ambos grupos replantearse sus premisas a diario. Cuando el cambio es lento o el replanteamiento constante es en realidad indeseable, consigue poco y ralentiza el tiempo de respuesta. Pero cuando el cambio es grande, las premisas de ayer solo pueden conservarse a un gran coste. Y el ritmo del cambio económico se ha vuelto impresionante. Durante el año pasado, el rendimiento de los bonos a largo plazo superó el 16% y en el caso de los bonos exentos de impuestos superó el 14%. La rentabilidad total obtenida de estas exenciones fiscales, por supuesto, va directamente al bolsillo del dueño del bono. En cambio, las empresas americanas están produciendo ganancias de solo alrededor del 14% sobre el capital. Y este 14% se verá reducido sustancialmente por los impuestos antes de que pueda ser recibido por el accionista individual. La magnitud de esta reducción depende de la política de dividendos de la empresa y de los tipos impositivos aplicables al inversor. Así, con el rendimiento de los bonos en los niveles de finales de 1981, una empresa estadounidense típica ya no vale 100 centavos de dólar para los accionistas que son individuos particulares. Si los accionistas son fondos de pensiones u otros inversores exentos de impuestos, la aritmética, aunque sigue siendo poco atractiva, cambia sustancialmente a mejor.
Supongamos un inversor en el tramo impositivo del 50%. Si nuestra empresa típica paga todos los beneficios, la rentabilidad para el inversor será equivalente a la de un bono exento de impuestos del 7%. Y si las condiciones persisten, es decir, si se pagan todos los beneficios y la rentabilidad sobre los fondos propios se mantiene en el 14%, el equivalente al 7% obtenido con la exención fiscal por el inversor individual que está en el tramo alto del impuesto a la renta está tan congelado como el cupón de un bono exento de impuestos. Ese 7% perpetuo del bono exento de impuestos podría valer 50 centavos por dólar en el momento en que se escribe esto. Si por el contrario se retienen todos los beneficios de nuestro negocio típico estadounidense y la rentabilidad sobre los fondos propios se mantiene constante, los beneficios crecerán un 14% al año. Si la relación precio sobre ganancia se mantiene constante, el precio de nuestra acción típica también crecerá un 14% al año. Pero ese 14% aún no está en el bolsillo del accionista. Para conseguirlo habrá que pagar un impuesto sobre las plusvalías, que actualmente se calcula a un tipo máximo del 20%. Esta rentabilidad neta, por supuesto, supone una rentabilidad peor que la tasa pasiva disponible actualmente después de impuestos. A menos que el rendimiento de los bonos baje, las empresas que consiguen aumentar un 14% anual sus beneficios por acción y no pagan dividendos en efectivo son un fracaso económico para sus accionistas que sean individuos particulares. La rentabilidad del capital pasivo bonos supera a la del capital activo acciones. Este es un hecho desagradable tanto para los inversores como para los gestores de las empresas y por lo tanto pueden querer ignorarlo. Pero los hechos no dejan de existir, ni porque sean desagradables ni porque se ignoren. La mayoría de las empresas estadounidenses paga en dividendos una parte importante de sus beneficios y por tanto, se encuentran entre los dos ejemplos. Y la mayoría de las empresas estadounidenses son actualmente negocios malos económicamente, que producen menos para sus inversores individuales después de impuestos que la rentabilidad pasiva exenta de impuestos que se consigue con los bonos. Por supuesto, algunas empresas de alta rentabilidad siguen siendo atractivas, incluso en las condiciones actuales. Pero el capital social estadounidense en conjunto no produce ningún valor añadido para los inversores individuales. Hay que subrayar que esta situación deprimente no se debe a que las empresas estén saltando, económicamente, menos alto que antes. De hecho, están saltando algo más alto. La rentabilidad sobre los fondos propios ha mejorado algunos puntos en la última década. Pero la cota de la rentabilidad pasiva subió mucho más rápido. Desgraciadamente, la mayoría de las empresas no puede hacer otra cosa más que esperar que ese listón baje considerablemente. Hay pocos sectores en los que haya perspectivas razonables para obtener mejoras sustanciales en la rentabilidad sobre los fondos propios. La experiencia inflacionista y las expectativas que existan sobre la evolución de la inflación serán factores importantes, pero no los únicos, que afectarán la altura de ese listón en los próximos años. Si las causas de la inflación a largo plazo pueden atenuarse, es probable que la rentabilidad de los bonos baje y que la posición intrínseca del capital social estadounidense mejore considerablemente. Muchas empresas que ahora deben ser clasificadas como económicamente malas, serían devueltas a la categoría de buenas en tales circunstancias. Un castigo adicional, particularmente irónico, es el infligido por un entorno inflacionista a los accionistas de las empresas malas. Porque para seguir operando, una empresa de baja rentabilidad suele tener que retener gran parte de sus ganancias, sin importar la penalización que tal política produzca a sus accionistas. La razón, por supuesto, prescribiría justo la política contraria. Un individuo atascado con un bono del 5% con muchos años por delante antes de su vencimiento, no cobra los cupones de ese bono y paga 100 centavos por cada dólar para comprar más bonos del 5% mientras que haya bonos similares disponibles a, digamos, 40 centavos por dólar. En lugar de ello, cobra esos cupones de su bono de baja rentabilidad y, en caso de que quiera reinvertir, busca la mayor rentabilidad con seguridad disponible actualmente. No se tira el dinero bueno tras el malo. Lo que tiene sentido para el bonista también tiene sentido para el accionista. Lógicamente, una empresa con una alta rentabilidad histórica y futura sobre los fondos propios debería retener gran parte o la totalidad de sus beneficios para que los accionistas puedan obtener una rentabilidad superior sobre un capital más grande. Por el contrario, una rentabilidad baja sobre los fondos propios de la empresa sugeriría un reparto de dividendos muy elevado para que los accionistas pudieran dirigir el capital hacia áreas más atractivas.
Las escrituras coinciden. En la parábola de los talentos, los dos siervos que ganan mucho son recompensados con la retención del 100% de las ganancias y se les anima a ampliar sus operaciones. Sin embargo, el tercer siervo que no gana no solo es castigado, se le llama malvado y perezoso, sino que también se le exige que redirija todo su capital al que más gana. Mateo 25, 14-30. Pero la inflación nos lleva a través del espejo al mundo al revés de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando los precios suben continuamente, el negocio malo debe retener cada centavo que pueda. No porque sea atractivo como depósito de capital social, sino precisamente por lo poco atractivo que es. Si desea seguir operando en el futuro como lo ha hecho en el pasado, y la mayoría de las entidades, incluidas las empresas, lo hacen, simplemente no tiene otra opción. Porque la inflación actúa como una gigantesca lombriz solitaria, una lombriz que consume preventivamente su dieta diaria de dólares de inversión, independientemente de la salud de la empresa. Cualquiera que sea el nivel de beneficios declarados, aunque sea nulo, la empresa necesita continuamente más dólares para créditos por ventas, inventarios y activos fijos simplemente para igualar el volumen del año anterior. Cuanto menos próspera es la empresa, mayor es la proporción de dólares que reclama la lombriz solitaria. En las condiciones actuales, a una empresa que gana un 8% o un 10% sobre los fondos propios no suele quedarle nada para financiar su expansión, reducir deuda o pagar dividendos reales. La lombriz solitaria de la inflación simplemente limpia el plato. La incapacidad de la empresa de baja rentabilidad para pagar dividendos, comprensiblemente, suele ser disimulada. Las empresas estadounidenses recurren cada vez más a los planes de reinversión de dividendos, a veces incluso ofreciendo un descuento que prácticamente obliga a los accionistas a reinvertir. Otras empresas emiten acciones que venden a Pedro para pagar dividendos a Pablo. Hay que tener cuidado con los dividendos, que solo pueden pagarse si alguien se compromete a reponer el capital distribuido. Berkshire sigue reteniendo sus beneficios por razones ofensivas, no defensivas ni obligatorias. Pero en modo alguno somos inmunes a las presiones que el aumento de la rentabilidad de los bonos ejerce sobre el capital social. Seguimos superando el listón de la rentabilidad pasiva después de impuestos, pero a duras penas. Nuestra rentabilidad histórica del 21%, que no está en absoluto asegurada para el futuro, sigue proporcionando, después del tipo impositivo actual sobre las plusvalías, que esperamos que aumente considerablemente en los próximos años, un modesto margen sobre los tipos de interés actuales después de impuestos. Sería un poco humillante que nuestro valor añadido empresarial fuera negativo. Pero puede ocurrir aquí como ha ocurrido en otros lugares, ya sea por acontecimientos ajenos a cualquier persona o por adaptarnos mal al entorno. Fuentes de los beneficios declarados. La siguiente tabla muestra las fuentes de los beneficios declarados por Berkshire. Berkshire posee alrededor del 60% de Blue Chip Stamps, que a su vez, posee el 80% de US Financial Corporation. La tabla muestra los beneficios de explotación agregados de las distintas unidades comerciales, así como la participación de Berkshire en dichos beneficios. Ver tabla en el vídeo. Todas las ganancias y pérdidas significativas atribuibles a las ventas inusuales de activos por parte de cualquiera de las unidades comerciales se suman al resultado de las compras y ventas de valores en la línea inmediatamente inferior a la de los beneficios operativos. Por lo tanto, el resultado por la venta inusual de activos no se incluye en los beneficios operativos. Blue Chip Stamps y US son empresas cotizantes con requisitos de información propios. En las páginas 38 a 50 de este informe hemos reproducido los informes de los principales ejecutivos de ambas empresas, en los que describen las operaciones de 1981. Como hemos indicado anteriormente, los beneficios no distribuidos en las empresas que no controlamos son ahora tan importantes como los beneficios de explotación declarados que se detallan en la tabla anterior. La parte distribuida de los beneficios, por supuesto, aparece en la tabla principalmente a través de los ingresos netos de inversión dentro de los beneficios del grupo de seguros. A continuación, mostramos la participación de Berkshire en las empresas no controladas, de cuyos beneficios solo se incluyen en los nuestros solo aquellos que se cobraron a través de dividendos. Ver tabla en el vídeo. Nuestros negocios controlados y no controlados operan en un espectro tan amplio de actividades que un comentario detallado aquí resultaría demasiado extenso. En el informe se incluye mucha información financiera adicional.
Sin embargo, nuestra mayor área de actividad, tanto controlada como no controlada, ha sido, y casi con toda seguridad seguirá siendo, el sector de los seguros de daños, por lo que conviene comentar algunos hechos relevantes de este sector. Condiciones del sector de los seguros. Las previsiones, decía Sam Goldwyn, son peligrosas, sobre todo las relativas al futuro. Es posible que los accionistas de Berkshire hayan llegado a una conclusión similar tras releer nuestros anteriores informes anuales en los que aparecía el clarividente análisis de su presidente sobre las perspectivas del sector textil. Sin embargo, no hay peligro en pronosticar que 1982 será el peor año de la historia reciente para la venta de seguros. Este resultado ya está garantizado por el comportamiento actual de los precios, unido a la naturaleza del contrato de seguro. Mientras que muchas pólizas de seguros de automóviles se tarifican y venden a intervalos de 6 meses, y muchas pólizas de propiedad se venden por un plazo de 3 años, una media ponderada de la duración de todas las pólizas de seguros de propiedad y contra daños es probablemente de algo menos de 12 meses. Y los precios de la cobertura del seguro, por supuesto, se congelan durante la vida del contrato. Así pues, los contratos de venta de este año, prima emitida, en la jerga del sector, determinan aproximadamente la mitad del nivel de ingresos del próximo año, primas devengadas. La mitad restante vendrá determinada por los contratos de venta suscritos el año que viene, que supondrán un 50% de los ingresos de ese año. Las consecuencias para la rentabilidad son automáticas. Si se comete un error en la fijación de los precios, hay que vivir con ello durante un periodo incómodo. Obsérvese en el cuadro siguiente el aumento interanual de las primas suscritas en todo el sector y el impacto que eso tiene en el nivel de rentabilidad del año en curso y del siguiente. El resultado es exactamente el que cabría esperar en un mundo inflacionista. Cuando el aumento del volumen es de 2 dígitos, es un buen augurio para la rentabilidad del año en curso y del siguiente. Cuando el aumento del volumen es pequeño, la situación empeorará muy pronto, por muy insatisfactorio que sea el nivel actual. Ver tabla en el vídeo. Los datos de Best que figuran en el cuadro reflejan la experiencia de prácticamente todo el sector, incluidas las compañías por acciones y mutuas. El ratio combinado indica los costes totales de explotación y siniestralidad en relación con las primas, un ratio inferior a 100 indica un beneficio, y uno superior a 100 indica una pérdida. Como diría Pogo, el futuro ya no es lo que era. Las prácticas actuales de fijación de precios prometen resultados devastadores, sobre todo si se acaba el respiro que ha disfrutado el sector en los últimos años gracias a la ausencia de grandes catástrofes naturales. Porque la situación del sector ha ido empeorando a pesar de la buena suerte, no porque haya habido mala suerte. En los últimos años los huracanes se han quedado en el mar y los automovilistas han circulado menos. No siempre serán tan generosos. Y por supuesto las inflaciones gemelas, monetaria y social, es decir, la tendencia de los tribunales a ampliar la cobertura de las pólizas más allá de lo que las aseguradoras, basándose en la terminología contractual y los precedentes, habían previsto, son imparables. Los costes de reparación, tanto de los bienes como de las personas, y la medida en que estas reparaciones se consideren responsabilidad de la aseguradora, avanzarán implacablemente. A falta de mala suerte, catástrofes, aumento de la conducción, etc., probablemente sea necesario un aumento inmediato del volumen del sector de al menos un 10% anual para estabilizar el nivel récord de pérdidas que prevalecerá automáticamente a mediados de 1982. La mayoría de las compañías de seguros espera que las pérdidas, para el total del sector, aumenten al menos un 10% anual, pero cada uno, por supuesto, cuenta con perder menos que el resto. Cada punto porcentual de crecimiento anual de las primas por debajo de la cifra de equilibrio del 10% acelera el ritmo de deterioro. Los datos trimestrales de 1981 subrayan la conclusión de que este terrible panorama está empeorando a un ritmo acelerado. En el informe anual de 1980 hablamos de las políticas de inversión que han destruido la solidez de los balances de muchas aseguradoras, obligándolas a abandonar las prácticas prudentes y a suscribir negocios a cualquier precio para evitar un flujo de caja negativo. Estaba claro que las aseguradoras con grandes tenencias de bonos valorados, a efectos contables, a precios disparatadamente altos, no tendrían más remedio que mantener el dinero girando mediante la venta de un gran número de pólizas a precios disparatadamente bajos. Estas aseguradoras temen más a una gran disminución del volumen de ventas que a una gran pérdida por siniestralidad. Por desgracia, todas las aseguradoras se ven afectadas, es difícil fijar precios muy diferentes a los de tu competidor más amenazado.
Esta presión no cesa y añade una nueva motivación a las demás, lo que impulsa a muchos gestores de seguros a presionar para conseguir vender más, el culto al tamaño por encima de la rentabilidad y el temor a que la cuota de mercado cedida nunca pueda recuperarse. Cualesquiera que sean las razones, creemos que es cierto que prácticamente ningún gran asegurador de propiedades, accidentes o responsabilidad civil, a pesar de las protestas de todo el sector de que las tarifas son inadecuadas y de que debe ejercerse una gran selectividad, ha estado dispuesto a rechazar negocios hasta el punto de que el flujo de caja se haya vuelto significativamente negativo. Los precios seguirán sometidos a una fuerte presión. Los comentaristas siguen hablando del ciclo de suscripción de las pólizas, lo que suele implicar una regularidad de ritmo y un punto medio de rentabilidad relativamente constante. Nuestra opinión es diferente. Creemos que las pérdidas de suscripción muy grandes serán la norma del sector, aunque obviamente serán de magnitud variables. Creemos que los mejores años para el sector de la próxima década podrían ser peores que los años normales de la década pasada. No tenemos ninguna fórmula mágica para aislar a nuestras compañías de seguros contra este futuro desfavorable. Nuestros directivos, en particular Phil Lise, Bill Lyons, Roland Miller, Floyd Taylor y Milt Thornton, han hecho un magnífico trabajo nadando a contracorriente. Hemos sacrificado mucho volumen, pero mantuvimos una sustancial superioridad en las pólizas emitidas en relación con los resultados del sector. Las perspectivas de Berkshire son que el volumen siga siendo bajo. Nuestra posición financiera nos ofrece la máxima flexibilidad, una condición muy rara en el sector de los seguros de daños. Y en algún momento, si el miedo se impone en todo el sector, nuestra solidez financiera podría convertirse en un activo de inmenso valor. Creemos que GEICO, nuestra principal empresa no controlada en este ámbito, está, en virtud de su extrema y creciente eficacia operativa, en una posición considerablemente más segura que casi cualquier otra aseguradora importante. GEICO es una idea de negocio muy importante gestionada de manera brillante. Donaciones designadas por los accionistas. Nuestro nuevo programa que permite a los accionistas designar a los destinatarios de las donaciones benéficas de la empresa fue acogido con extraordinario entusiasmo. Una copia de la carta enviada el 14 de octubre de 1981 en la que se describe este programa aparece en las páginas 51 a 53. El 95,6% de las 932.206 acciones que podían participar en el programa, acciones cuyo nombre figuraba en el registro de accionistas, respondieron. Incluso excluyendo las acciones relacionadas con Buffett, la respuesta superó el 90%. Además, más del 3% de nuestros accionistas escribieron voluntariamente cartas, y todas menos una aprobaron el programa. Tanto el nivel de participación como el de los comentarios superan cualquier respuesta de los accionistas que hayamos conocido, incluso cuando dicha respuesta había sido solicitada intensamente por el personal de la empresa y por organizaciones profesionales de representación altamente remuneradas. En cambio, su extraordinario nivel de respuesta se produjo sin ni siquiera el empujón que hubiera sido un sobre de respuesta prefranqueado. Esto habla bien del programa, y habla bien de nuestros accionistas. Al parecer, a los accionistas de nuestra empresa les gusta tanto tener como ejercer la capacidad de determinar dónde se harán las donaciones de sus fondos. Ninguno de nuestros accionistas respondió dejando que fueran los directivos de Berkshire, en su sabiduría superior, por supuesto, los que tomaran la decisión de hacia dónde dirigir las donaciones correspondientes a sus acciones. Tampoco nadie sugirió que su parte de nuestros fondos benéficos se utilizara para igualar las contribuciones que realizan nuestros directores corporativos a determinadas organizaciones benéficas. En total, se donaron $1.783.655 a unas 675 organizaciones benéficas elegidas por los accionistas. Además, Berkshire y sus filiales siguen haciendo ciertas donaciones en virtud de decisiones tomadas a nivel local por nuestros directores operativos. Habrá algunos años, quizás 2 o 3 de cada 10, en los que las donaciones de Berkshire producirán deducciones fiscales menores, o incluso ninguna. En esos años no llevaremos a cabo nuestro programa benéfico. En todos los demás años esperamos informarle sobre el 10 de octubre de la cantidad por acción que puede donar. La notificación irá acompañada de un formulario de respuesta, y usted dispondrá de unas 3 semanas para responder a qué organización quiere que se entregue su donación. Para poder optar a este programa, sus acciones deben estar registradas a su nombre o al de un fideicomiso, una sociedad o una asociación, si procede, en nuestra lista de accionistas a 30 de septiembre,
o el viernes anterior si dicha fecha cayera en sábado o domingo. Nuestra única decepción con este programa en 1981 fue que algunos de nuestros accionistas, sin culpa alguna, perdieron la oportunidad de participar. A principios de octubre se recibió la resolución del Departamento del Tesoro que nos permitía proceder sin incertidumbre fiscal. La resolución no cubría la participación de los accionistas cuyas acciones estaban registradas a nombre de terceras personas, como los corredores de bolsa, y además exigía que los dueños de esas acciones dieran ciertas garantías a Berkshire. En estas circunstancias intentamos comunicarnos rápidamente con todos nuestros accionistas a través de la carta del 14 de octubre, para que, si lo deseaban, pudieran prepararse para participar antes de la fecha de registro del 13 de noviembre. Era especialmente importante que esta información se comunicara con prontitud a los accionistas que tuvieran sus acciones a nombre de terceras personas, ya que no podrían participar a menos que tomaran medidas para volver a registrar sus acciones antes de la fecha de registro. Lamentablemente, la comunicación a estos accionistas no registrados solo podía realizarse a través de los nominados. Por lo tanto, instamos encarecidamente a esos nominados, en su mayoría agencias de valores, a que transmitieran rápidamente nuestra carta a los verdaderos accionistas. Les explicamos que si no lo hacían podrían privar a esos accionistas de un importante beneficio. Los resultados de nuestras peticiones no reforzarían los argumentos a favor de la propiedad privada del Servicio Postal de los Estados Unidos. Muchos de nuestros accionistas nunca tuvieron noticias de sus agentes, como nos dijeron algunos accionistas después de leer las noticias sobre el programa. Otros recibieron nuestra carta demasiado tarde para poder actuar. Una de las mayores casas de corretaje que afirma tener acciones de Berkshire para 60 de sus clientes, alrededor del 4% de nuestra población de accionistas, aparentemente transmitió nuestra carta unas 3 semanas después de recibirla, demasiado tarde para que cualquiera de los 60 pudiera participar. Tal lentitud no impregnó todos los departamentos de esa empresa, facturó a Berkshire los servicios de envío de las cartas 6 días después de esa acción tardía e ineficaz. Recitamos estas historias de horror por 2 razones. Una, si desea participar en futuros programas de donación, asegúrese de tener sus acciones registradas a su nombre mucho antes del 30 de septiembre. Y 2, incluso si no le interesa participar y prefiere dejar sus acciones en forma nominativa, sería prudente tener al menos una acción registrada a su nombre. De este modo, puede estar seguro de que se le notificará cualquier noticia importante de la empresa al mismo tiempo que al resto de los accionistas. La idea de este programa de donaciones, junto con otras muchas ideas que nos han dado buenos resultados, fue concebida por Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire y presidente de Blue Chip. Independientemente de los títulos, Charlie y yo trabajamos como socios en la gestión de todas las empresas controladas. Hasta un grado casi pecaminoso, disfrutamos de nuestro trabajo como socios gestores. Y disfrutamos de tenerlos a ustedes como socios financieros. Warren Buffett, presidente del Consejo, 26 de febrero de 1982.